Vamos a dar continuidad a este primer Congreso Internacional de Transición Ecológica, Industrialización de Residuos Sólidos y Saneamiento del río Ozama. Y nos toca ahora escuchar a Joseph Vicent Mascardó Moya, que es representante de la empresa Moser Technologies, empresa que en la actualidad está dedicada principalmente a la fabricación y comercialización de productos, servicios y componentes relacionados con las energías renovables, con el aprovechamiento y el tratamiento de recursos naturales como el sol, el viento, la biomasa, el agua, los residuos sólidos, etc. Y últimamente han incorporado la consultoría ambiental. Viene a hablarnos de ingeniería tecnológica del Proyecto Nacional de Industrialización de Residuos Sólidos dentro del marco de la economía circular con tendencia a residuo cero. Así que le dejamos con Joseph Vicent Mascardó Moya. Muy buenos días. Gracias a todos los asistentes por estar aquí un sábado por la mañana. Gracias a la Academia de Ciencias de República Dominicana por habernos invitado a este simposium, congreso, seminario, como se le quiera llamar, con el tema de los residuos, su industrialización y como consecuencia de ella todo lo que sea el saneamiento de los ríos Isabela y Ozama. Y, ¿así mejor? Entonces, un poquito haciendo una introducción a lo que es Moser Technologies. Moser Technologies no es una empresa en sí, sino que es un consorcio de empresas. Digamos que en España pasamos una crisis económica bastante gorda, 2008, 2009, 2010, y muchas de las pequeñas y medianas empresas que habían en el país pues tenían tendencia a cerrar y a desaparecer. Entonces, un colega planteó una palabreja que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, que es la coopetencia, cooperar para competir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues un grupo de empresas medianas y pequeñas nos hemos aunado, nos hemos unido para poder competir con las grandes empresas a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces, pues a mí me ha tocado como representante de Moser Technologies y a mi amigo Jorge Chiriboga, que lo tengo aquí a mi derecha, como representante de Clean Fuel, que es el representante de este consorcio para toda Latinoamérica, pues abanderar este proyecto tecnológico para la industrialización de los residuos sólidos urbanos en República Dominicana. El objetivo general es el traer toda la tecnología para poder implementar una planta que más que una planta va a ser un complejo para el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos urbanos. Cuando nos referimos a los sólidos urbanos, nos referimos tanto a los domésticos como a los hosteleros como a los comerciales. Partimos de una realidad que se comentó ayer, todos coincidimos en que el problema que existe en República Dominicana está en los vertederos a cielo abierto y que la reina de los vertederos se llama Duquesa, ¿vale? Eso no significa que no hayan 200 o 300 problemas más similares a Duquesa en el resto del país,
que habrá que también plantearse cómo afrontarlos a partir de la solución que se le pueda dar a Duquesa y al Gran Santo Domingo. Como vemos aquí, el principal problema, basándonos también en todo lo que se comentó en el día de ayer, es el tema de los lixiviados, el tema de las aguas contaminadas, pero ya no solo superficiales, es decir, acuíferos que se contaminan por la cantidad de tiempo que lleva ese lixiviado haciendo su camino, tierra hacia abajo, y que estamos en una zona que tienen la suerte de que llueve bastante a menudo y de vez en cuando con mucha cantidad. Todo eso favorece el sistema de contaminación que actualmente existe en el Isabela y en el Ozama. Nuestra propuesta es, digamos, inicialmente, como eje central de todo el complejo que vamos a plantear, es una planta de tratamiento mecánico-biológico, donde se clasifican todos y cada uno de los residuos que llegan. Entonces, hay una maquinaria para el tratamiento de los residuos sólidos, maquinaria de prensado y empacado, una planta de biogás, maquinaria para el compostaje ya fino, para pirólisis y gasificación de materiales no valorizables, procesamiento de neumáticos fuera de uso, generación de madera plástica, instalación solar fotovoltaica, es decir, aprovechamos las cubiertas de todas las instalaciones que construimos para poner una membrana solar encima que nos genere energía. Y, además de todo eso, proponemos el minado del vertedero Duquesa. Esto es una foto satélite, una foto aérea de lo que sería una planta en la que ya tenemos toda la parte de tratamiento mecánico-biológico y tenemos una planta con procesamiento de todo lo orgánico para la obtención del biogás, es decir, un proceso de metanización. Esto es una de las líneas, es decir, las plantas llevan varias líneas de clasificación y selección. En función de los volúmenes que haya que tratar, pues podrán llevar 1, 2, 3, 4 o las líneas que se consideren necesarias para tratar todo el volumen que se aporta a la planta con carácter diario. Entonces, la primera parte de la planta, que es muy importante, ayer se trató ese tema, es decir, todos damos unas cifras aproximadas de lo que hoy en día entra en Duquesa, unos que si 3.800, otros si 4.200, otros si 6.000. La única manera de saber claro es que cada camión que entre a la planta sea tarado y destarado. Tarado es cuando entra lo que pesa y cuando sale lo que pesa, y la diferencia es lo que ha descargado. Y vamos a tener un cálculo exacto de todo absolutamente de lo que va a entrar en la planta. Esto es una cinta, una banda transportadora que forma parte de lo que sería la primera fase de la línea de alimentación, desde las playas de descarga hasta el inicio de toda la línea de selección. Pasamos primero por una cabina de triaje de voluminosos, donde se van eliminando los materiales más grandes que se presentan dentro de la línea, con tal de facilitar que los mecanismos automatizados posteriormente instalados no tengan inconveniente o no tengan ninguna capa que les impida facilitar la selección y la clasificación de los materiales. De ahí pasamos a un trommel. Esto es un trommel que va dando vueltas continuamente, armado con una serie de púas internas para abrir las bolsas de basura o las fundas, como les llaman ustedes aquí. Entonces, esas fundas son abiertas y este trommel tiene unos agujeros que es donde se hace la primera clasificación de la materia orgánica. La materia orgánica, a través de esos agujeros, cae a una cinta transportadora, a unas bandas transportadoras que van siendo llevadas hasta su ubicación. Desde el trommel se pasa a una cabina de triaje manual, donde determinados elementos se van seleccionando y clasificando, se dejan caer
a la parte de abajo por unas tolvas que existen dentro de la cabina, y ahí ya cada uno de los separadores va dedicado a un material específico. Uno de los elementos que incorporamos también es un sistema de aspiración de film. El film suelen ser todas aquellas fundas plásticas, envoltorios y demás que suelen ser de polietileno de baja densidad, que pueden tener gran tamaño y que, para evitar que enmascaren los productos que pueden tener debajo para una correcta clasificación, son aspirados y dirigidos a un lugar adecuado para su posterior tratamiento. Otro de los elementos es un separador magnético, que lo que hace es, a través de un potente electroimán, ir eliminando todos los metales férricos de la línea de triaje. A continuación se coloca también un separador por corrientes de Foucault, que lo que nos va a ir clasificando van a ser todos aquellos metales no férricos como el aluminio, cobre, bronce y demás. Otro de los elementos que se colocan son el separador balístico y la mensa densitométrica, en el cual empezamos a clasificar los elementos por planares y rodantes. Por regla general, los planares suelen ser todos los papeles y cartones que puedan quedar para clasificar, y los rodantes suelen ser las latas, los botes, las botellas, y por medio del movimiento de estas mesas van clasificándose y separándose. Otro sistema que incorporamos es un pinchabotellas, sobre todo para el producto PET. ¿Por qué? Porque el producto PET tiene una valorización bastante alta y lo que se hace es empacarlo. A la hora de empacarlo, si las botellas están enteras, cuando empieza a presionar la máquina, por decirlo de alguna manera, empiezan a explotar. Manera de que no acumulen aire en su interior cuando son prensadas es pincharlas. Un triturador, y a partir del triturado pues se vaya redirigiendo para el empacado. Este elemento es muy importante. Ayer, si no recuerdo mal, uno de los oradores lo comentó. Es un separador o lector óptico. Es lo más avanzado que existe hoy en sistemas de selección y clasificación de RSU. Entonces, este equipo lo que incorpora es una biblioteca gráfica, en el cual la primera parte del lector, que es esto, va leyendo a través y clasificando de acuerdo con su biblioteca gráfica que se ha incorporado in situ a nivel local, y va clasificando qué elementos hay que separar. Cuando llega al final de la banda transportadora, hay unas boquillas de aire a presión que van soplando al elemento que le ha indicado el lector óptico, y lo van clasificando de forma automática. Otro de los elementos es una prensa para cartón y para plástico, prensa para chatarra, y todo esto va a ser lo que, digamos, se va a valorizar de forma externa. Es decir, hasta aquí tenemos la primera clasificación que se hace. Todo aquel material ya clasificado de carácter orgánico, tanto si es restos de comida, restos de poda, restos de vegetales, como si son restos de papeles o cartones sucios que no pueden entrar en la cadena de valorización, son mandados a la planta de biogás. En la planta de biogás tienen un primer tratamiento, que es la eliminación de impropios. Es decir, todo aquello que no corresponda a un elemento orgánico, como pueda ser un pequeño plástico, un pequeño metal, etc. Se hace una eliminación bastante grande de todos aquellos materiales que sean impropios para entrar en la planta de biogás. En la planta de biogás, pues esto, digamos, son lo que sería la obra civil en su construcción para hacer los digestores, y el digestor simplemente se diseña de acuerdo a las necesidades de capacidad de los materiales que va a tratar.
Esto es un digestor visto desde dentro, tiene unas partes como que son el gasómetro, que es el que mide la cantidad de gas que se genera dentro del digestor. Agitadores, ¿por qué? Porque todos los materiales que están ahí dentro están en continuo movimiento. Las tuberías de calefacción, todas las paredes del digestor llevan unas tuberías como si fuera una especie de pared radiante para calentar toda la masa que se genera ahí, para favorecer el proceso de metanización. Y después hay una columna central que es la que sostiene la membrana. La membrana es la que indica la cantidad digamos, actúa como membrana de seguridad cuando se va hinchando en función del gas que se está produciendo dentro del digestor. Esto de aquí fuera es la preparación de la balsa, donde se van a acumular todos los residuos orgánicos que llegan desde la planta. Cuando digamos que esa balsa no está a la intemperie, esa balsa está dentro de un galpón industrial, ¿vale? Y desde ahí se produce lo que es la mezcla de todos los materiales y pasa al silo de acopio de los materiales orgánicos. De ahí ya entra en el digestor y después del digestor pasa ya el gas, bueno, aquí tenemos la sala de calderas, que es la que se encarga de calentar, digamos, todas las tuberías dentro de los digestores, y arriba, que no lo veo bien, ahí están todas las válvulas de control de las salidas del gas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La planta genera una cantidad bastante grande de energía térmica que es reaprovechada para el funcionamiento de las calderas y de todo el sistema de calefacción de los digestores. Aquí están todo el equipamiento del sustrato con la preparación de las mezclas y los líquidos. Después vemos toda una serie de tuberías del transporte de residuos y del biogás ya a través de los digestores. Y después aquí tenemos lo que es el sistema de desulfuración, es decir, el gas metano que se produce no se utiliza inmediatamente con las características en las que se produce, sino que sufre un proceso de refino y de desulfuración. Al desulfurar este gas, que le quitamos todos aquellos elementos químicos que pueden resultar partículas contaminantes después, lo consideramos ya un biogás. La antorcha que aparece ahí, digamos, es un sistema de seguridad, es una antorcha que en el momento en que hubiera una acumulación en exceso de presión de gas, tiene un sistema electrónico que al detectarlo suelta una chispa y el gas se enciende para evitar soltar a la atmósfera ningún metano. Esta es una vista de lo que es la planta ya finalizada y aquí abajo tenemos, digamos, un poco un esquema de en qué consiste todo el proceso de metanización del residuo sólido, del residuo orgánico, de lo que sería la fracción sólida del RSU. ¿Vale? Vale, espera, déjala en la de antes todavía. Sí. Todo este proceso acaba en lo que se denomina la centrifugación. ¿Por qué? Porque dentro de los digestores se produce una cantidad de sustrato con el agua que se ha introducido. Este sustrato se denomina digestato. Y entonces, para el reaprovechamiento de toda el agua que se utiliza, se pasa a una centrifugadora y se elimina el agua hasta el punto de secado que necesitemos para poder operar después ese digestato. El agua vuelve a los digestores para utilizarse en el siguiente proceso de metanización y el digestato resultante lo vamos a procesar como
una enmienda para abono orgánico. Entonces, pasamos a la siguiente. Tenemos unos compostadores industriales, que son unos trómeles ya preparados y bastante experimentados por nosotros para acelerar el proceso de compostaje. Aquí lo que pasa es que nos hemos adelantado y una de las cosas, digamos, del proceso que vamos a explicar después, que es la la gasificación y pirólisis, un elemento que produce es una especie de carbón que se denomina biochar. Entonces, en el compostaje, mezclando el biochar con el digestato, vamos a obtener un superabono por las características que representa el biochar en cuanto a carbón activo y que asimila muy bien todos los temas de humedad y todos los temas de ir poco a poco soltando los elementos nutritivos que componen el compost. Pirólisis y gasificación. Vamos a ver, hoy en día hay muchísimas plantas que tienen tanto la planta de clasificación y selección como la planta de biogás. Pero ¿qué ocurre? Que son plantas que el 8, el 10, el 12, el 14% de los materiales que procesan acaban en el vertedero, de una forma más adecuada de la que vemos aquí en Duquesa, pero de todas maneras acaban en vertedero. Nosotros planteamos un sistema de gasificación y pirólisis para tratar todos aquellos materiales que no tienen una segunda vida, que no tienen acceso a una valorización. Estamos hablando de plásticos en malas condiciones, plásticos sucios, aquellos envases que están formados por más de un polímero que son muy difíciles de reciclar y de valorizar, los tetrabricks, que mucha gente se cree que es la panacea. Actualmente, no hace mucho, aquí hace 2 o 3 días, me dijeron, mira, tal marca de agua ha empezado a envasar en tetrabric. El tetrabric no es reciclable. El tetrabric o el tetrapack es un mullido de varias capas de plástico, papel y aluminio, que eso no hay Dios que lo separe, con lo cual no es reciclable. Es mejor envasar o embotellar agua en PET que no en tetrabric. ¿Vale? Entonces, el tetrabric nosotros lo procesamos en la pirólisis y obtenemos, aparte del syngas que nos produce, el aluminio por separado. ¿Vale? Tratamos pañales, tratamos telas, textiles de todo tipo que no tienen ningún valor, y todo esto solo triturándolo. No hay que lavarlo, no hay que secarlo, vaya como vaya, se tritura y se procesa. Entonces, con este sistema, lo que se obtiene es un gas de síntesis que se denomina syngas. ¿Cómo se funciona? Digamos, hay un horno con varias zonas a temperatura diferente y cada uno de los materiales ya tiene estudiado su temperatura de volatilización. No se quema nada dentro del horno, ¿vale? Se hace en ausencia de oxígeno. Y entonces lo que se va es vaporizando, volatizando los materiales que se convierten en un gas sintético o syngas. Ese gas sintético es recogido por una parte y por la otra. El proceso, como hemos dicho antes, nos genera un 20% de todo lo que hemos colocado de biochar. Ese gas, correctamente tratado y valorizado, lo podemos convertir en combustible líquido, bien sea gasolina, bien sea diésel o bien sea queroseno. Con lo cual, con una planta de estas características, para una zona como el Gran Santo Domingo, podríamos obtener al año alrededor de 14 millones de galones de gasolina, que no es poco. Sabiendo que todos los materiales que producen esa gasolina
hubieran ido a parar a un vertedero, controlado, pero a un vertedero, ¿vale? Digamos que estos son los elementos que componen y el seguimiento de la función del syngas una vez procesados todos los elementos dentro del horno pirolítico. El siguiente tratamiento, que por lo que hemos visto en República Dominicana hay un excedente, es el de los neumáticos fuera de uso. Por donde vas siempre ves algún que otro neumático. En los vertederos que hemos visitado hay mucho neumático. Y lo que se trata es de recuperarlos. Los materiales que lo componen, el acero, el textil, el acero lo aprovechamos para valorización externa, el textil lo aprovechamos para pirólisis y todo lo que es el caucho del neumático se tritura, se trocea y tiene una valorización posterior para... Pasa la siguiente. Pues tenemos aquí pues una serie de suelos técnicos para parques infantiles, para gimnasios, podemos mezclarlo con asfaltos o alquitranes para tener carreteras o calles pavimentadas con un pavimento de muy baja sonoridad, lo podemos mezclar en el concreto para obtener un concreto de mayor resistencia, etcétera. Es decir, que tiene una valorización. Después, otra de los planteamientos que hacemos es el planteamiento de fabricar madera plástica a partir de uno o dos polímeros, principalmente el polietileno de alta densidad. Esto lo que hacemos es simplemente se funde dentro de un extrusor y todo el plástico sale ya caliente y derretido y se pone en unos moldes según el tipo de madera que quieras fabricar o que quieras producir. Una vez tienes ya la madera producida, y con esa madera puedes hacer pues todas estas cosas, es decir, desde elementos de construcción, bancos públicos, sistemas de jardinería, casetas de exterior, etc. Es decir, que hasta aquí estamos viendo que podemos plantear perfectamente lo que se conoce a nivel mundial como el zero waste. Es muy difícil decir que podemos hacerlo porque no tenemos una información 100% fiable de lo que es la composición de la basura en República Dominicana en general. No hay estudios suficientemente detallados que nos faciliten al 100% la información de esa composición. Hay estudios, pero no son excesivamente detallados. Como hemos dicho también, antes nuestro planteamiento es aprovechar todas las cubiertas de todos los edificios que van a abarcar y amparar todas las maquinarias y todas las instalaciones que hemos comentado para generar energía solar fotovoltaica. Con esto pues garantizamos el autoconsumo total de todo el sistema eléctrico del complejo de tratamiento de residuos sólidos urbanos sin coste de tener que comprar la electricidad fuera. Entonces, pues teniéndolo así es factible. Por último, lo que nos queda es el tema de nuestra querida duquesa, ¿vale? Tenemos duquesa aquí, una fotografía que tomamos en el mes de abril, ¿no es así, Jorge? Con un talud ahí, como se puede observar, bastante grande, y nosotros lo que proponemos es un minado. Minado consiste en vaciar todo lo que hay, aprovechar todo lo que sea posible, sellar el fondo de duquesa, que es donde está el problema, porque si nosotros llegamos ahí con camiones, lo rellenamos todo de tierra vegetal y lo dejamos tal cual está, dentro de 50 años el problema de duquesa continuará ahí.
¿vale? Como muy bien dijo ayer el ingeniero Osiris, para solucionar Duquesa hay que vaciarlo. ¿Y vaciarlo hasta qué profundidad? Pues hasta donde sea necesario. Nosotros hemos hecho un cálculo estimativo y creemos que tendremos que mover del orden de entre 12 y 15 millones de metros cúbicos de material, que no es poco, ¿vale? ¿Cómo se va a realizar esto? Pues esto se tiene que realizar por fases. ¿Por qué? Porque, como muy bien Angélica Manríquez ha señalado antes en el calendario o en el cronograma que ha presentado, por ejemplo, la planta tardaría en estar operativa y no al 100%, entre 18 y 20 meses, con lo cual, durante ese tiempo, pues tendremos que consentir que continúe llegando los residuos a Duquesa. ¿Por qué? Porque con un planteamiento así yo no creo que sea honesto el decir, no, vamos a que no entre ningún camión más en Duquesa y vamos a ver dónde continuamos tirando 2 o 3 años el residuo sólido que se genere. Entonces, el planteamiento es empezar por secciones. Al tiempo que se pueda empezar la construcción de la planta, se empieza a minar la parte más antigua de Duquesa, donde hoy en día no tiene ninguna operación. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en ir sacando todo lo que hay, valorizando lo que se pueda. Según los cálculos, los estudios que tenemos de vertederos que se han minado, entre el 60 y el 70% de lo que se extrae son piedras y tierra, ¿vale? Las capas superiores hay elementos que se pueden valorizar, plásticos y metales sobre todo. Papel y orgánico, por regla general, no se va a poder valorizar ya prácticamente nada, pero se va a extraer de todas maneras, hasta que lleguemos a una cota en la que digamos, aquí ya podemos asentar los primeros geotextiles que van a impermeabilizar el fondo de lo que es actualmente Duquesa. Una vez esté impermeabilizado, lo que se hará será devolver toda aquella tierra y piedras que hemos separado de los residuos para empezar a rellenar de nuevo el agujero. No obstante, vamos a mantener una zona de Duquesa. Si la ubicación de la planta va a ser donde nos ha mostrado Angélica Martínez, vamos a dejar una ubicación para tener un vertedero controlado, es decir, un relleno sanitario, que se dejaría el hoyo, por decirlo de alguna manera, ya con el geotextil impermeabilizante en el fondo y todo preparado para poder depositar los residuos que se generaran en la planta, que no pudiéramos tratarlos de ninguna manera, ¿vale? El cálculo que hemos hecho es que aproximadamente podrían generarse entre 3.000 y 5.000 toneladas año de desecho que tendría como disposición final el vertedero. Estamos hablando de menos de lo que hoy en día recibe en un día Duquesa, ¿vale? Este es el sistema de cómo se funciona en un relleno sanitario actualizado. Esto es una foto de un vertedero en España, en concreto en Algimia de Alfara, en Valencia, y lo que se hace dentro de la planta, se compacta toda la basura o todos los restos que no son valorizables, se compactan y se retractilan. Retractilar nosotros significa envolverlos con plástico termorretráctil para impedir que tenga ninguna fuga. Y se van depositando en capas de 3 alturas, y cuando hemos llegado a la 3ª altura y está todo perfectamente, toda la zona unificada, se echa una capa de materia de tierra por encima de unos 25 centímetros y a continuación se vuelve a disponer encima de nuevo otros embalajes con el mismo sistema. Entonces, esto, digamos, que se coloca también en los casos de que el vertedero no sea minado o no sea minado al 100%. ¿Por qué? Porque si no colocamos estas tuberías de extracción de metano, podemos tener 2 problemas. Uno, que emitamos metano a la atmósfera, o 2, que tengamos una implosión o un incendio.
con lo cual tenemos que extraerlo. A continuación, la anterior, la de la restauración. Vale. Este es un vertedero que se minó en España y que lleva 15 años minado y restaurado. De conforme estaba en la anterior, Jorge. Vale, esta foto y la siguiente son de la misma ubicación, años después. De conforme estaba como vertedero y de conforme ha quedado con su regeneración, con su restauración, con su recuperación. En algunos sitios vemos que hay algunas balsas. Estas balsas son por dos cosas, por dos aspectos diferentes. Uno, por si se produjese alguna generación de lixiviados, poderlos recoger ahí, y si no, también sirven como almacén de agua de lluvia para poder regar todo el sistema para que la regeneración del terreno sea más rápida. Entonces, todo esto nos trae ya a la última transparencia que tenemos, toda la última lámina, en la que convertir un pasivo ambiental en un activo ambiental, cero residuos, que es lo que queremos tender, pero no lo sabemos hasta que no empecemos a operar. Cero lixiviados, por supuesto, en el momento que opere la planta, los lixiviados no van a generarse. Una de las cosas que se me ha olvidado, para minar Duquesa, lo que primero vamos a hacer es una tubería perimetral de todo Duquesa para que recoja todos los lixiviados que genera y que se pueden ver, canalizarlos a una balsa de recogida. Y desde ahí serían llevados a la planta de biogás para su tratamiento y convertirlo en un biogás. Generamos riqueza, procesos libres de contaminantes. Hay que tener en cuenta que tanto el Isabela como el Osama, en el momento que dejemos de alimentar con tanto nitrato, nitrito y demás, van casi a recuperarse de forma automática, ellos solos, aparte de las actuaciones humanas que se puedan realizar. Se mejorará el paisaje. Hay muchos vertederos en República Dominicana que para el nivel de turismo que se recibe en el país están muy a la vista. Podemos ser un ejemplo a nivel de toda Latinoamérica de un proceso ambiental integral. Procesar 4.500 toneladas o más en una única planta es mucho. El manejo de la venta de la huella de carbono, eso ya tienen que ser las autoridades pertinentes las que lo puedan generalizar, y la generación de empleo directo e indirecto, conforme ha comentado Angélica Martínez en su momento. Con esto solucionamos, yo creo, que dos problemas. Es decir, República Dominicana tiene un grave problema con los residuos y tiene un grave problema energético. Importa toda su energía. Es decir, la planta de biogás, estamos hablando de que puede dar electricidad a 180.000 viviendas, que no es poco, con todo lo que puede generar solo con procesando la materia orgánica del Gran Santo Domingo, y además no va a consumir nada de energía, con lo cual todo se va a poder extraer a la red pública. Y entonces el patrimonio que es el turismo en este país podrá ser mucho mejor tratado. Y lo principal de todo esto es que el coste para el pueblo dominicano va a ser cero. Igual que planteamos cero residuos, planteamos cero costes para el pueblo dominicano. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.